Muy buenas noches, ¿cómo están? Quiero ir saludando a todas las personas que ya se están conectando. Este sábado 15 de enero del 2022 es nuestro primer programa de enfoque laboral del año 2022 de este año. Habíamos dejado de hacer videos durante algunos días, bueno, por temas laborales, por tema de salud, ¿no? También nos afectó a todos el tema COVID. Pero bueno, ya un poco más recargados de energías, quería hacer este video corto, esta corta transmisión para hablar sobre un tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy sobre la bonificación por escolaridad, ¿no? Un tema que me parece muy interesante. A propósito, veía que no teníamos en el canal de Enfoque Laboral, el canal de YouTube, un video sobre escolaridad. Y creo que es necesario hablar de este tema, que no es un tema muy amplio, es un tema corto en realidad, pero un tema necesario de desarrollarlo porque trae muchas confusiones, ¿no? El nombre que tiene, bonificación por escolaridad, nos trae a muchas confusiones. Algunas personas me preguntan, doctor Jara, no tengo hijos menores de edad o no tengo hijos en edad escolar, ¿tengo derecho a percibir esta bonificación? ¿Sí o no? ¿No? O soy un trabajador CAS, ¿no? Ahora con la ley 31.131 que se puso de moda hace todo el 2021 y hace poco salió la sentencia del Tribunal Constitucional, que todavía es un tema muy complicado, que todavía no hemos desarrollado en el canal un video sobre el tema de los CAS posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ya lo vamos a desarrollar muy pronto. Pero el día de hoy básicamente vamos a hablar sobre la escolaridad, ¿no? La bonificación por escolaridad, ¿no? Es un tema muy interesante, como les comento, un tema que quería desarrollarlo hace algún tiempo. Y esto, el día de ayer, ha salido el decreto supremo 001-2022 de Economía y Finanzas, ¿no? Que desarrolla este concepto, desarrolla el monto, desarrolla a los beneficiarios, desarrolla los requisitos que se debe tener para poder percibir esta bonificación. De plano, hay que decir que bonificación por escolaridad no tiene que ver con la escolaridad, no tiene que ver con tener hijos en edad escolar o hijos menores de edad, ¿no? Que podría hacernos pensar por el nombre que tiene que bonificación por escolaridad es bonificación por tener un hijo menor de edad, ¿no? Incluso uno busca en YouTube, busca algunos videos y encuentra que bonificación por escolaridad es porque te ayuda pues a cubrir los gastos escolares, ¿no? Que podría ser, podría ser, pero no es un requisito, pues, ¿no? No es un requisito tener un hijo en edad escolar para poder percibir este beneficio. De repente no tienes hijos, decidiste no tener hijos o no tienes hijos y tienes derecho a bonificación por la escolaridad, podría ser, ¿no? Entonces vamos a ver quiénes son los beneficiarios, cuál es el monto de este concepto, ¿no? La otra precisión que quería hacer es que la bonificación por escolaridad podría llevarnos a confusión con otros conceptos que tienen nombres parecidos, ¿no? Tales como la asignación familiar y la bonificación familiar, ¿no? Entonces ahí vemos en pantalla tres conceptos que podrían sonar parecido, podría llevarnos a confusión. Incluso he visto algunos videos que generan confusión, ¿no? Bonificación por escolaridad, asignación familiar y bonificación familiar. Nombres parecidos, ¿ah? Nombres que nos llevan pues a familia, nos llevan a hijos menores de edad, ¿no? Pero son cosas diferentes. En principio, bonificación por escolaridad es un bono que se percibe una vez al año, ojo, una sola vez al año. En la actualidad se percibe en el mes de enero. Ahora estamos en enero 2022, se va a percibir ahora con el pago de la remuneración de ahora de este mes. En cambio, asignación familiar y bonificación familiar son otros conceptos. Son conceptos con una frecuencia mensual,
No se perciben una vez al año, se perciben mensualmente. La asignación familiar es un beneficio laboral propio a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, es decir, a los 728 que podrían laborar en las empresas o 728 que laboran en el sector público, porque en el Estado también tenemos 728. Entonces, asignación familiar sí te pide tener hijos menores de edad o hijos que sean mayores de edad, pero cursando estudios superiores, ¿no? Y se percibe en forma mensual, ¿no? Es el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Cuánto asciende? 930 al 10%, 93 soles, ¿no? 93 soles mensuales. Tengas un hijo, tengas más hijos, ¿ya? Escolaridad no, pues escolaridad se percibe solo en enero. No requiere si tienes hijos o no tienes hijos, ¿ah? La bonificación familiar haría un símil de lo que es asignación familiar. Haría un símil de asignación familiar porque se percibe en forma mensual, pero es propio a los trabajadores del decreto legislativo 276, ¿ya? A los nombrados 276, no solo a los, no a los contratados 276, que la 276 también existe contratados, ¿ya? En el monto sí es un monto diferente, pues no es el 10% de la remuneración vital, ¿no? Son montos pequeños, ¿no? Entonces, esos montos que ascienden pues a 3 soles, ¿no? A 3 soles hasta 4 familiares, en el caso de la bonificación familiar, es propio, exclusivo de los trabajadores de la ley de base de la carrera administrativa, ¿ya? Entonces, ahí viene la diferencia. Bonificación por escolaridad tiene un nombre, bonificación por escolaridad. No tiene nada que ver con escuela, no tiene nada que ver con hijos menores de edad. Podrías no tener hijos y tener derecho a percibir esta bonificación por escolaridad una vez al año. Y la asignación familiar propia a los 728 que tengan hijos menores de edad. Monto 10% de la remuneración mínima vital. Bonificación familiar hace las veces de asignación familiar, pero para los 276. Este decreto supremo, que todos los años sale este decreto supremo, un decreto supremo que regula el monto, un decreto supremo que regula los beneficiarios, ha salido el día de ayer, se ha publicado en el Diario Oficial Peruano, e indica que el monto es de 400 soles, ¿no? Es un poquito más que un aguinaldo, son 400 soles, y se paga por única vez, indica la norma, por única vez en la planilla de pagos del mes de enero. Enero 2022 vas a recibir esta escolaridad, esta bonificación por escolaridad, ¿ya? Entonces, si no tienes hijos, no te preocupes, no es un requisito el tener hijos menores de edad o hijos en edad escolar, ¿ya? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Bueno, la misma norma los detalla. ¿A quiénes alcanza? Antes de que me preguntes si tienen los CAS, tienen este beneficio o no, hay que precisar que no. No tienen este beneficio de escolaridad. La misma norma los ha excluido, ¿no? La misma norma los ha excluido. Es decir, pero doctor Jara, ahora ya los CAS son estables, ¿no? Ese tema está en discusión, ¿eh? No hemos desarrollado todavía un tema posterior a la sentencia del Tribunal Constitucional, que es un tema muy interesante, pero requiere mucho tiempo, ¿no? Requiere tiempo, seguramente lo vamos a hacer en los siguientes días, que por ahora pues la carga de trabajo es muy complicado. Los CAS están excluidos. ¿Quiénes están comprendidos o quiénes podían tener bonificación por escolaridad? Los funcionarios y servidores nombrados y contratados 276. Ojo, miren, nombrados y contratados 276. Habíamos dicho que bonificación por escolaridad, que lo perciben los 276, solo lo perciben los nombrados 276. Bonificación por escolaridad indica
nombrados y contratados bajo el régimen 276. Es decir, no eres nombrado, pero eres 276. También pues, eres beneficiario de esto. Sujetos a la ley de reforma magisterial, es decir, los docentes, los de la ley 30.512, ley de institutos y de escuelas de educación superior, los docentes universitarios, personal de la salud, los obreros permanentes y eventuales del sector público. En el Estado también existen obreros, ¿no? También existe personal obrero. Los pensionistas a cargo del Estado, comprendidos en el régimen 15.117, 19.846, 2530, Decreto Supremo 05188 PCM, Ley 28.091. Los trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada perciben bonificación familiar, bonificación por escolaridad, conforme al numeral 7.2 de la ley 30.365. Y doctor Jari, ¿en el sector privado tienen esta bonificación por escolaridad? La respuesta es que no. El empleador lo puede dar, ¿no? A título de liberalidad o de repente es parte de una negociación colectiva, ¿no? Podrían acordarlo. Pero en principio no existe este derecho regulado a los trabajadores del sector privado. Sí, los trabajadores 728 del sector público, sí. ¿Ya? Los trabajadores 728 del sector público, sí, por ejemplo, hay obreros, por ejemplo, en municipalidades, ¿no? 728 tienen este derecho. Hay personas que no son obreros, que sí son 728, que laboran en el Estado, que también tienen este derecho. Los servidores penitenciarios también perciben bonificación por escolaridad. Auxiliares de educación nombrados y contratados. Los jueces del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, así como jueces supernumerarios del Poder Judicial y los fiscales provisionales que no se encuentran, ojo, que no se encuentran en la carrera del Ministerio Público, reciben bonificación por escolaridad conforme a la 94ª disposición complementaria de la ley 31.365. ¿Y qué requisitos se necesita para percibir la bonificación por escolaridad? El primer requisito es que estés en el régimen laboral que hemos detallado. Si no estás en estos regímenes, en esos supuestos que hemos detallado, obviamente no te va a corresponder, ¿no? El primer requisito es estar en el detalle que hemos señalado. Lo segundo es cumplir los siguientes requisitos. El primero es estar laborando a la fecha de vigencia de la presente norma, cuando ha sido publicado el día de ayer, ¿ya? Ayer, viernes 14 de enero de 2022. Estar laborando o en uso de tu descanso vacacional o licencia con goce de remuneraciones o percibiendo subsidios, ¿no? Ojo. Tienes que estar trabajando o haciendo uso de tus vacaciones o con una licencia con goce, ¿no? Podría estar con una licencia con goce también. O percibiendo subsidios. El segundo requisito es contar con una antigüedad no menor de 3 meses a la fecha prevista en literal presente. Es decir, a la fecha que entra en vigencia la norma, tener unos 3 meses por lo menos. No menor de 3 meses. Si no cuentas con esos 3 meses, este beneficio se percibe en forma proporcional, ¿no? Según los meses y días laborables. Entonces, en resumen, tienes que estar en alguno de los regímenes que hemos detallado y cumplir con este requisito, ¿no? Estar trabajando, haber estado trabajando a la fecha que entró en vigencia esta norma. ¿Cuándo fue publicado? El día de ayer 14 de enero del 2022. Pues bien, amigos, básicamente este es un tema reducido, es un tema muy corto. Hablar de la bonificación de la bonificación por escolaridad es un tema interesante, un tema sumamente corto, porque la ley de presupuesto la incluye
en sus disposiciones, y adicionalmente sale un decreto supremo, pues que es el decreto supremo que salió ayer, regulando montos, regulando requisitos, regulando beneficiarios. ¿Tiene que ver con tener hijos menores de edad? No tiene que ver, no tiene que ver con tener hijos en la escuela. Hemos explicado el día de hoy también que es diferente hablar de bonificación por escolaridad, bonificación familiar y la asignación familiar, conceptos diferentes que considero que no deben tener un tratamiento similar cuando sale sobre ello. Establecer una comparación entre esos podría llevar a confusión a la persona que nos escucha, ¿no? Lo que diferencia básicamente es el momento en que se percibe los beneficiarios, los montos, son cosas diferentes, ¿no? Hay que tenerlo en claro. Quería desarrollar eso brevemente, aprovechar para saludaros. Ese es el primer video de este año 2022 y es la mejor forma de arrancar. Nos vemos en una muy próxima oportunidad. Se me cuidan y nos vemos pronto. Saludos.